Continuamos con la información y tenemos que seguir hablando de las consecuencias de estas elecciones legislativas que se dieron en la República Argentina a nivel justamente nacional, donde, bueno, todos nos preguntábamos qué iba a pasar hoy lunes con los mercados, sobre todo con la respuesta, ¿sí?, al gobierno nacional, en este caso con esta victoria contundente que tuvo La Libertad Avanza en todo el país. Pero estamos en contacto para hablar de todo esto con exactamente Marcelo Lescano, exactamente, él es economista, a quien le damos la bienvenida, le saludamos desde Norte Grande Federal aquí. Buenas noches, ¿cómo estás, Marcelo? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Bueno, contanos un poquito de lo que todos los argentinos nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué pasaría el día después de las elecciones, pese a lo que sean los resultados? Bueno, mira, nosotros estábamos esperando una baja importante del dólar. El sábado pasado habíamos largado una nota en nuestro blog de Catalaxia, justamente haciendo alusión a eso, de que después del resultado electoral era de esperarse que el dólar baje, ¿sí? Y nosotros lo vemos que se va a ir acomodando más cerca de 1.300 que del precio que está ahora, ¿no? Claramente había mucho miedo, mucha incertidumbre en el contexto electoral. Y ahora que ya las cartas están sobre la mesa, la gente va a empezar a trabajar un poco más tranquila, tanto los inversores como también la gente, los empresarios, los consumidores, todo empieza a calmarse, empiezan a bajar levemente las tasas de interés. Por ejemplo, hoy las tasas de caución en la bolsa, para que se entienda, la caución Sí. es un instrumento financiero por el cual la gente presta y pide prestado, y hoy esa tasa cerró en 23%, mientras que la semana pasada estuvo por encima del 40%, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, la elección fue muy positiva para los mercados también. Las acciones subieron muy fuerte, los bonos también, hay acciones que subieron por encima del 30%, llegaron en un principio a estar en un 40%, bonos en dólares que también subieron 24%. En pesos veíamos variaciones que estaban en un 15%, o sea, todo para arriba, todo en verde hoy en el mercado. Marcelo, la pregunta por ahí que se hace la gente es, porque en estos tiempos hemos visto esto de que subían, bajaban los intereses, Wall Street por ahí era una noticia que del riesgo país o de las acciones que subían o bajaban muchísimo. ¿Qué podemos esperar después de estos resultados de este domingo, ¿no? ¿Podemos hablar de una estabilidad? Bueno, mira, eso va a depender en gran medida, por ejemplo, de cómo el gobierno maneje las licitaciones de letras que se van a dar de aquí en adelante. Por ejemplo, acá a 2 días tenemos una licitación de letras muy importante. Y lo que hacen los bancos en general es quedarse con toda la liquidez, y eso implica un aumento de las tasas de interés en el mercado para poder licitar después las letras del Tesoro, ¿no? Entonces, acá va a depender un poco de la muñeca de la Secretaría de Finanzas de la Nación, de tratar de que no absorber todos los pesos que los bancos solamente le quieren prestar al gobierno, ¿no? Sí. Porque lo que estamos viendo en estos meses es que los bancos están prestando solamente al sector público nacional, y si vos querés sacar un crédito te prestan una tasa exorbitante. Entonces eso está generando problemas en la actividad económica, porque obviamente aquel que sacó un crédito se le hace mucho más pesado pagar. El empresario no puede financiar capital de trabajo. Cuando hablo de capital de trabajo hablo de compra de insumos, pago de mano de obra o gastos que se necesiten para producir, ¿no? Entonces, estas tasas de interés muy elevadas complican mucho la producción y el consumo. Entonces, esperemos que el gobierno vaya descomprimiendo la tasa de interés, porque son muy elevadas las tasas que hoy tenemos para los niveles de inflación. Fíjate que estamos en inflación del 2% mensual, sin Claro. embargo, las tasas de los plazos fijos están por encima del 3%, ¿no? Ujú. Entonces, y después ni hablar, si querés sacar un crédito, las tasas están en torno al 5, al 6% mensual, ¿no?
Claro. Ahora con respecto a los Estados Unidos, porque Estados Unidos en este último tiempo ha puesto dólares justamente para que no suba tanto el dólar. ¿Qué va a exigir ahora? Porque Donald Trump dijo, bueno, que apoyaba a la Argentina si el gobierno nacional ganaba, ¿sí? Salió a felicitar justamente el presidente de Estados Unidos a nuestro presidente, pero ¿qué va a exigir ahora? Porque ¿a qué voy yo esto? Argentina reservas en dólares no tiene. ¿Estados Unidos va a empezar a exigir que tenga reservas en este momento, a partir de ahora, en dólares? No, no, mira, las veces que intervino el Tesoro americano no exigió eso. Generalmente eso son exigencias del Fondo Monetario Internacional. Igual, recordemos que Argentina tiene firmado un convenio con el fondo, pero el gobierno es muy estricto en su política monetaria y a diferencia de lo que pasaba en otras administraciones, no está emitiendo para comprar reservas, ¿no? Lo cual es muy saludable porque en términos contables no tiene ningún sentido estar emitiendo pesos para comprar reservas porque aumentás un pasivo que son los pesos que emite y aumenta el activo. Es decir, contablemente una variación patrimonial permutativa no tiene sentido Claro. que el Banco Central haga eso. Entonces, la capitalización del Banco Central tiene que venir de otra forma, ¿sí? Como lo hizo el gobierno, comprando títulos, dándole al Banco Central pesos, digamos. La recapitalización tiene que venir por ese lado. No puede venir solamente por el aumento de la demanda de pesos porque sabemos que en cualquier momento la demanda de pesos se cae y corremos el riesgo de tener una corrida como la que tuvimos en estos meses. Fíjate que gracias a que no hubo gran emisión monetaria, el dólar está relativamente controlado, ¿no? Porque el Banco Central no tuvo que vender grandes cantidades de dólares. El Tesoro americano apenas hizo unas cuantas ventas, digamos, pero nada que ver con otras corridas que hemos tenido en el pasado, donde en un par de días se puede vender tranquilamente 10.000 millones de dólares, ¿no? Mm. Entonces es muy importante esto, la solvencia del Banco Central. Marcelo, cuando hablamos de acciones, de plazo fijo, automáticamente nos lleva a las grandes empresas. Pero si hablamos de la suba o de la baja del dólar, por ahí nos asusta a la gente, a lo cotidiano, ¿no? De ir a un kiosco y la kiosquera vio que subió el dólar y ya te aumenta el paquete de azúcar. ¿Esto es tan así? ¿Es tan imprescindible? ¿Qué pasa con el dólar? No, eso pasaba, está buena tu pregunta porque eso es algo que pasaba antes, porque había aumento de la oferta de pesos, es decir, se imprimían muchos pesos y generalmente lo primero que sube es el dólar, ¿no? Y después esa caída del valor del peso, digamos, se traducía en el resto de los bienes. Y ahora, como vos no tenés grandes emisiones de dinero, de pesos, lo que pasó es que para dolarizarte vos tenías que vender algún activo, ¿no? Y es Sí. por eso que nosotros estábamos viendo que caían las acciones, caían los bonos, la producción se estaba paralizando. ¿Por qué? Porque para comprar dólares tenías que dejar de hacer, de invertir en lo que estabas invirtiendo, ¿no? Entonces, no está ocurriendo lo mismo que ocurrió en otras circunstancias. Fíjate que el dólar oficial, en lo que va del año, llegó a subir por encima del 40% y nosotros estamos hablando de inflación del 2% mensual, ¿no? Entonces, Sí. esa regla de que sube el dólar y suben los precios no se está cumpliendo en esta circunstancia porque no hay emisión monetaria como sí teníamos antes, ¿no? Bien, otra de las consultas por ahí que la gente se está haciendo, porque esto es como que se repite. Pasó con Macri en su momento en las elecciones justamente legislativas nacionales, donde ganó rotundamente, pero meses después hubo todo también una movida cambiaria donde, bueno, fue un fracaso el tema de el gobierno de Macri. ¿Cuál es el panorama que nosotros tenemos hoy en Argentina, ¿sí? En diferencia justamente con esas elecciones con Macri, con esto con Milei? Y mira, la gran diferencia con Macri es que en esta presidencia se hicieron rápidamente las correcciones de tipo fiscal, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ni bien asumió el presidente Milei, hizo la corrección de los números del Estado, es decir, que rápidamente logró el superávit
fiscal, que los ingresos sean superiores a los gastos. Y en la época de Macri eso no ocurrió, es más, el primer año de Macri se profundizó el déficit fiscal porque se largó un plan previsional para aumentar las jubilaciones, ¿no? Entonces, eso más otras medidas que aumentaron el déficit fiscal le llevó a que en el 2018, al no tener más financiamiento en el mercado de capitales Sí. para financiar el déficit, tuvo que recurrir al FMI. Si vos no tenés déficit, no es necesario que estés tomando nuevas deudas, ¿sí? Esa es la gran diferencia de este gobierno con el otro. Lo que pasa es que el presidente Milei tiene que asumir los compromisos de deuda de la reestructuración de Alberto Fernández. Alberto Fernández, cuando llegó, hizo una reestructuración de deuda. Dijo, miren muchachos, esta deuda no la voy a pagar, vamos a conversar para ver cómo se le puede pagar más adelante. Entonces, cuando Guzmán era el ministro de Economía, dijo, bueno, en la presidencia de Alberto no se va a pagar nada de deuda, a partir de que termine la primera presidencia, se van a empezar a pagar. Bueno, el que tiene que pagar la deuda ahora es Javier Milei, y el año pasado y este año y el año que viene tiene que afrontar grandes pagos de deuda, pero el riesgo país estaba muy alto, entonces todavía no puede salir a pedir prestado para pagar la deuda vieja, Claro. ¿no? Entonces, por eso es que primero recurrió al FMI para pedir ayuda y ahora al FMI, porque si bien no gasta más de lo que tiene, de lo que recauda, pero tiene que pagar la vieja deuda, que es muy alta, ¿no? Marcelo, como última pregunta de mi parte, ¿cómo crees que nos ves de aquí a diciembre y después lo que conlleva, ¿no? Enero y febrero, que son los meses más complicados del año para la economía? Mira, en términos macroeconómicos estamos muy bien. Hace rato que no gozábamos de este superávit fiscal en materia de finanzas públicas. En términos de comercio exterior también venimos muy bien. Las exportaciones y las importaciones se han recuperado. Encima tenemos aumentos de precios en lo que son soja, trigo, maíz a nivel internacional, que están acompañando a los sectores productivos. Y ahora lo que falta es acomodar un poco la microeconomía, que, como te decía, Claro. en la baja de tasas de interés es muy importante para que el resto de la economía, la microeconomía, la que siente en la calle, se pueda ver beneficiada de esta estabilidad monetaria y cambiaria, porque si tenés tasas de interés tan elevadas como la que estamos viendo ahora, la gente no puede renovar el auto, cambiar la moto, no puede hacer muchísimas cosas que podría hacer. O, por ejemplo, hay gente que se compró una propiedad y sacó un crédito con tasa UVA y están por encima del 10%, con una inflación del 30%, todavía una tasa muy cara, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a redirigir el crédito hacia los sectores productivos y hacia el consumo en general. Marcelo, es también la última de mi parte. Por ahí, para que la gente, la señora del otro lado de la cámara, y que está en su casa mirando el noticiero, pueda entender de una forma que no sea tan técnica, ¿no? ¿Cuándo podemos llegar a ver consecuencias positivas con este resultado, teniendo en cuenta que los nuevos legisladores, los nuevos senadores y diputados van a asumir a partir del 31 perdón, en diciembre, 10. ¿sí? Del 10 de diciembre, donde, bueno, ahí va a estar la nueva Cámara de Senadores y de Diputados. Pero en este tiempo podremos ver, porque la gente por ahí lo que necesita es saber eso, ¿no? Pero sin tanto tecnicismo. Bueno, mira, lo que necesitamos ahora, el ministro Caputo dijo que iban a avanzar rápidamente en las reformas necesarias, y necesitamos empezar a recuperar empleo privado, ¿sí? Con mejores salarios. Y eso solamente se va a dar si llegan inversiones, ¿no? Necesitamos que los inversores crean en Argentina, crean que acá hay reglas claras para que cualquier extranjero que vea una posibilidad de invertir en Argentina lo haga sin pensar mucho, ¿no? Pero hoy todavía no están dadas esas condiciones porque existen cepos para las inversiones.
¿no? Nadie va a traer a invertir dinero acá si después no puede llevarse a su país la ganancia que le genera ese negocio, ¿no? Entonces, para que se entienda, tenemos que mejorar el clima de negocio para que haya más inversiones. Esas inversiones se van a traducir en más producción y más producción se van a traducir en mejores salarios para las personas. Marcelo, agradecemos mucho tu contacto, gracias por tu tiempo y como siempre es un placer tenerte aquí en Norte Grande Federal. Un placer, muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Allí estaba Marcelo Lescano, economista, quien nos estaba contando un poquito del post-elecciones y de lo que va a suceder con el dólar.